Universidad de Buenos Aires. Química 8301 y 6301. Electroquímica y pilas. Los electrodos son los componentes principales de las celdas electroquímicas. Sobre la superficie del conductor electrónico ocurre una reacción de oxidación o de reducción. Los reactivos podrán difundir hacia esa superficie desde el electrolito, o bien los productos de la reacción difundirán desde esa superficie hacia el electrolito, o ambas cosas. El paso de transportadores de carga eléctrica de un conductor a otro origina en la zona de la interfaz una doble capa eléctrica y en consecuencia una diferencia de potencial eléctrico. Esta diferencia de potencial no puede medirse en forma directa. Si colocáramos en el electrolito un conductor metálico unido al borne restante del voltímetro, formaría un nuevo electrodo que sumaría su potencial al que se intenta medir. El potencial de un electrodo es una medida de su capacidad o tendencia a atraer electrones, o sea, a reducirse, y se mide en volts. Dada la imposibilidad de medir de forma directa la diferencia de potencial entre el conductor electrónico y el conductor iónico, sin agregar un segundo conductor electrónico, a los efectos de poder comparar los potenciales de los diferentes electrodos, se eligió colocar como segundo electrodo o electrodo de referencia al electrodo estándar de hidrógeno, EEH, y arbitrariamente se le asignó a ese electrodo el potencial 0,000 volts. De este modo, al medir la diferencia de potencial con un voltímetro o un potenciómetro en oposición, se mide la suma de las diferencias de potencial que se hallan en serie, y como la del electrodo de referencia vale 0, la lectura en el instrumento da la diferencia de potencial del electrodo unido al de referencia. El electrodo estándar de hidrógeno consiste de una chapa de platino sumergida en una solución de pH 0, todo envuelto en un recipiente con una presión parcial de hidrógeno de 1 atmósfera a la temperatura que trabaje. Los potenciales de los demás electrodos en condiciones estándar se tabularon por determinaciones con relación al electrodo estándar de hidrógeno, operando a la misma temperatura. Dado que el valor del potencial de un electrodo es función de la temperatura, de las concentraciones de las especies iónicas, y en el caso de que intervengan gases en la reacción, también de la presión parcial de ellos, para un mismo electrodo se podrán medir y tabular infinitos valores de potencial, lo cual no es práctico. Para evitar el inconveniente, se convino a hacer las mediciones de los potenciales trabajando en condiciones estándar, que son concentraciones iónicas 1 molar y presiones parciales de 1 atmósfera, a la temperatura de operación del electrodo. Rigurosamente, las condiciones estándar de operación de un electrodo se dan cuando las actividades de los iones valen 1 y la presión del gas es de 1 bar. Las tablas, que se encuentran corrientemente en la literatura, muestran los resultados de mediciones de potenciales de reducción hechas a 25 grados centígrados y condiciones estándar. Cabe aclarar que las mediciones se efectúan a intensidades de corriente prácticamente nulas, porque cuando por el electrodo circulan cargas eléctricas, aparecen fenómenos que modifican el potencial que se puede medir. Ello se debe a diferentes razones. A. Se genera una diferencia de potencial por haber diferentes concentraciones iónicas en el seno del electrolito y en la superficie del conductor electrónico. La diferencia de concentraciones impulsa la difusión de las especies hacia el conductor electrónico y o desde el conductor electrónico hacia el seno del electrolito. B. Cuando circula corriente, se manifiesta una caída de tensión óhmica debido a la resistencia intrínseca de los materiales conductores que constituyen el electrodo. Y C. Se requiere una sobretensión que permita superar la energía de activación de la reacción electródica. Se reconocen corrientemente los 4 tipos de electrodos mostrados. Primera clase, formado por un metal en contacto con una solución
que contiene sus cationes. Segunda clase, formado por un metal recubierto por una sal poco soluble del mismo metal, sumergido en una solución con los aniones de la sal. Redox, formado por un conductor electrónico inerte, sumergido en una solución de dos especies químicas que contienen el mismo elemento con distinto estado de oxidación. De gas, formado por un metal inerte, recubierto por un gas y sumergido en una solución que contiene iones del gas. Existen otros tipos para uso específico, como los electrodos de membrana, los electrodos de estado sólido, etc. En la tabla de potenciales que se muestra, se ordenan por valores crecientes los potenciales de reducción estándar de los distintos electrodos. Generalmente, los valores de potencial de reducción que se encuentran en las tablas son para los electrodos trabajando a 25 grados centígrados. El electrodo de referencia es el electrodo estándar de hidrógeno, con el valor 0,000 volts. En condiciones estándar, los electrodos con potencial de reducción negativo se oxidan frente al hidrógeno, y los que tienen potencial de reducción positivo se reducen frente al hidrógeno. En general, si se opera en condiciones estándar, el que tiene el potencial de reducción menor se oxida, al ser conectado adecuadamente con otro de mayor potencial de reducción, y este último se reduce. Cuando los electrodos no trabajan en condiciones estándar de concentración o presión del gas, el potencial de reducción del electrodo se puede obtener empleando la ecuación de Nernst y el valor de la tabla de potenciales estándar de reducción a la temperatura que corresponda. En la clase de termoquímica se vio que a una presión y temperatura fija, la variación en la energía libre de Gibbs en el sistema reaccionante se puede calcular sumando a la variación de energía libre de Gibbs en estado estándar el producto de la constante de los gases R por la temperatura absoluta del sistema T por el logaritmo natural del cociente de reacción Q. Por otra parte, en la clase de termodinámica se vio que la variación de energía libre de Gibbs a presión y temperatura constantes es igual al trabajo que no sea de expansión-compresión cambiado de signo. Para el caso de un electrodo, el trabajo que se hace al trasladar una carga del conductor electrónico al conductor iónico es trabajo eléctrico, o sea que no es de expansión-compresión. De allí que podemos igualar el cambio de energía libre de Gibbs con el trabajo eléctrico cambiado de signo, desarrollado al trasladar una carga expresada como múltiplo del Faraday, n sub e menos por el Faraday, desde el conductor electrónico al conductor iónico, entre los cuales existe la diferencia de potencial delta E del electrodo. O sea, que el producto cambiado de signo del número de moles de electrones n sub e menos, trasladados entre los dos tipos de conductores del electrodo, por el Faraday de electricidad F y por la diferencia de potencial entre los dos materiales del electrodo, delta E, dará el cambio de energía libre del proceso a presión y temperatura constantes. La misma expresión es válida para las condiciones estándar de operación del electrodo. El reemplazo de las dos igualdades en la primera ecuación, luego de reordenar, permite obtener la ecuación de Nernst. Según ella, la diferencia de potencial entregado por el electrodo en condiciones no estándar se puede obtener restando a la diferencia de potencial que entrega en condiciones estándar el producto de la constante de los gases R por la temperatura absoluta T a la que trabaja el electrodo por el logaritmo natural del cociente de reacción Q, dividido por la carga trasladada entre los materiales n sub e menos por el Faraday de electricidad. Ahora presentaremos ejemplos de aplicación de la ecuación de Nernst a diferentes casos. Primero trabajamos con la ecuación de Nernst para resolverla parcialmente y que resulte más sencillo hacer los cálculos. Nos manejaremos con unidades del sistema internacional y con logaritmos decimales, y asumimos que el electrodo opera a 25 grados centígrados. De ese modo, las variables tendrán los valores mostrados y se coloca la constante de cambio de base de logaritmos naturales a decimales.
Se obtiene así el 0,05916 que aparece en la ecuación. En el cociente de reacción Q se trabajará con las concentraciones molares de los iones en solución o con las presiones parciales en atmósferas de los gases. Los valores numéricos de las concentraciones o de las presiones parciales de los productos de la reacción aparecen en el numerador, mientras que los valores numéricos de las concentraciones o de las presiones parciales de los reactivos figurarán en el denominador. Cada valor numérico de concentración o presión parcial estará elevado a un exponente igual al valor absoluto del coeficiente estequiométrico que tiene la sustancia en la ecuación química. El primer caso que se presenta corresponde a un electrodo de primera clase. Allí, el cociente de reacción es la inversa del valor numérico de la concentración molar del catión del metal en la solución, elevado al valor absoluto de su coeficiente estequiométrico en la reacción, unitario en este caso. Seguidamente se muestra la aplicación de la ecuación de Nernst a un electrodo de gas. En la expresión del cociente de reacción aparecerán los valores numéricos de las concentraciones iónicas molares de los iones activos y el valor numérico de la presión parcial del gas en atmósferas, todos elevados al valor absoluto de su coeficiente estequiométrico en la reacción. Por último, se ejemplifica el caso de un electrodo redox. En el cociente de reacción aparecen los valores numéricos de las concentraciones molares de los iones activos presentes en el electrolito, cada uno elevado al valor absoluto de su coeficiente estequiométrico en la reacción. La pila o celda galvánica es un dispositivo formado por dos electrodos en el que ocurre un proceso espontáneo, delta G menor que cero, que produce una fuerza electromotriz. La pila funciona como una fuente de corriente eléctrica continua o directa. Se construye conectando dos electrodos de diferente potencial. Cada componente de los electrodos se conecta con el otro electrodo por el mismo tipo de conductor, los electrónicos por un conductor electrónico, cable externo, y los iónicos por un conductor iónico, puente salino. La diferencia de potencial de la pila se calcula por diferencia entre los potenciales de los electrodos. Por convención, delta E de la pila, delta E del cátodo, menos delta E del ánodo. Y corresponde a la diferencia de potencial entre los bornes cuando no circula corriente eléctrica. Siempre resulta positiva. La pila mostrada opera en condiciones estándar, y como contiene el electrodo estándar de hidrógeno, la diferencia de potencial que se mide es la que corresponde al electrodo de primera clase, catión plata-plata, operando en condiciones estándar. Se observa el esquema completo del funcionamiento de la pila. El circuito se ha cerrado a través de un voltímetro. En el ánodo, los átomos de zinc dejan sus electrones y se oxidan a cationes zinc, que migran hacia el electrolito anódico. En el cátodo, los iones cúpricos del electrolito catódico migran a la superficie del cobre metálico y toman electrones. Así se reducen formando átomos de cobre que se integran al metal. Los electrones dejados por los átomos de zinc circulan por el circuito externo desde el ánodo hacia el cátodo y se unen a los cationes cúpricos. Sin el puente salino, el electrolito del zinc se cargaría positivo al recibir un exceso de cationes. El electrolito del cobre se cargaría negativo al perder iones cúpricos, y ello generaría una fuerza contraelectromotriz que impediría el funcionamiento de la pila. Los iones nitrato y potasio del puente salino circulan e impiden la aparición de cargas netas en ambos electrolitos, cerrando así el circuito eléctrico y permitiendo que la pila trabaje. La diferencia de potencial de la pila es sostenida por las diferencias de potencial que aportan conjuntamente el cátodo y el ánodo que la constituyen. Cuanto mayor tendencia a reducirse tenga el cátodo y mayor tendencia a oxidarse tenga el ánodo, mayor diferencia de potencial podrá suministrar la pila.
así como la tendencia a reducirse que tiene un electrodo está cuantificada por su potencial de reducción, delta E de reducción del electrodo, la tendencia a oxidarse se vincula con su potencial de oxidación, delta E de oxidación del electrodo. Ambas tendencias se combinan al evaluar la tendencia a descargarse que tiene la pila. El delta E de la pila es igual al delta E de reducción del electrodo 1 más el delta E de oxidación del electrodo 2. La reducción ocurrirá en el cátodo, que es el electrodo con mayor potencial de reducción, mientras que la oxidación transcurrirá en el ánodo, el electrodo con mayor potencial de oxidación, pudiendo entonces escribir que el delta E de la pila es igual al delta E de reducción del cátodo más el delta E de oxidación del ánodo. Como la reducción y la oxidación son procesos opuestos, la tendencia a reducirse de un electrodo diferirá de su tendencia a oxidarse solamente en el signo. El delta E de oxidación del ánodo será igual a menos delta E de reducción del ánodo, resultando finalmente que el delta E de la pila es igual al delta E de reducción del cátodo menos el delta E de reducción del ánodo. Cuando se conectan los electrodos comienza un flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. En el ánodo se oxida alguna especie y deja electrones en el conductor electrónico que se carga negativo. En el cátodo se reduce alguna especie y consume electrones del conductor electrónico que se carga positivo. Como el circuito está cerrado, la diferencia de potencial genera una circulación de corriente electrónica desde el ánodo hacia el cátodo. En el ejemplo, el zinc metálico se oxida a catión y deja sus electrones en el metal. Los cationes pasan al electrolito, y si no fuese por el puente salino, incrementarían la carga positiva del mismo. En el otro electrodo, los cationes cúpricos se reducen consumiendo electrones. Como el electrolito está perdiendo esos cationes, adquiriría carga negativa. Pero ello no ocurre debido a la circulación de iones por el puente salino. Por el puente salino circularán iones hacia y desde ambas soluciones electrolíticas e impedirán que ellas adquieran una carga neta eléctrica. En la medida que la pila entrega energía, el potencial de reducción catódico disminuirá y el potencial de reducción anódico crecerá, pues se irán consumiendo a las especies reaccionantes. Por ello, la diferencia de potencial que entrega la pila disminuirá hasta que las diferencias de potencial de los electrodos sean iguales. En esa situación se ha alcanzado el equilibrio. Si construimos una pila con cualquier electrodo estándar y el electrodo estándar de hidrógeno, la diferencia de potencial de la pila coincidirá con el potencial estándar del electrodo unido al hidrógeno, pues este último tiene potencial cero. De este modo, es posible medir los potenciales estándar de todos los electrodos. Para calcular la fuerza electromotriz de una pila, primero debemos obtener de tablas los potenciales de reducción estándar de sus electrodos, delta E supra 0 sub 1 y delta E supra 0 sub 2. A continuación, emplearemos la ecuación de Nernst para calcular los potenciales de reducción de los electrodos en las condiciones de trabajo, delta E sub 1 y delta E sub 2. Si la pila trabaja en condiciones estándar, este paso no hace falta. A continuación, determinamos cuál electrodo es el cátodo, será el que presente mayor potencial de reducción, y cuál es el ánodo, el que presente menor potencial de reducción. Ahora que conocemos la diferencia de potencial catódica y la diferencia de potencial anódica, la fuerza electromotriz de la pila se calcula restándolas en ese orden. A la diferencia de potencial catódica le sustraemos la diferencia de potencial anódica, o abreviadamente, al potencial catódico le restamos el potencial anódico. Si sabemos cuál electrodo es el cátodo y cuál electrodo es el ánodo, también se puede aplicar la ecuación de Nernst al proceso completo de la pila. Para demostrarlo, planteamos la ecuación de Nernst para ambos electrodos y restamos a la expresión que le corresponde al cátodo la correspondiente al ánodo.
Reordenando y aplicando propiedades de los logaritmos, se obtiene la expresión final de la diferencia de potencial que entrega la pila. En ella se observa que a la diferencia de potencial que entrega la pila en condiciones estándar se le resta el producto del cociente entre 0,05916 y el número de electrones intercambiados, según la ecuación iónica neta, por el logaritmo decimal del cociente de reacción Q de la mencionada reacción. En la siguiente diapositiva se da un ejemplo de ello. En el ejemplo presentado se pide determinar la fuerza electromotriz de una pila constituida por una barra de platino sumergida en una solución acuosa que contiene iones cúpricos en concentración 0,4 molar y a la vez iones cuprosos en concentración 0,6 molar. Y por otro electrodo gaseoso con gas cloro a una presión de 0,5 atmósferas en contacto con una solución acuosa que contiene iones cloruro en concentración 0,4 molar, operando todo a 25 grados centígrados. De la tabla de potenciales de reducción estándar se obtienen las diferencias de potencial estándar de reducción de cada electrodo. Para el electrodo de iones cobre, el valor es de 0,153 volts y para el electrodo con gas cloro es de 1,360 volts. Escribimos las semiecuaciones de reducción de ambos electrodos para armar los cocientes de reacción de cada uno y aplicamos la ecuación de Nernst. Para el electrodo con iones cobre se obtiene una diferencia de potencial de reducción corregida de 0,143 volts y para el electrodo de gas cloro el valor es de 1,375 volts. Por ello, se puede afirmar que en el electrodo de gas cloro ocurrirá la reducción y que será el cátodo, y que en el electrodo de iones cobre ocurrirá la oxidación y por ello será el ánodo. Ahora podemos restar al potencial catódico el potencial anódico y obtener la FEM de la pila, que es de 1,232 volts. Ahora se presenta la ecuación iónica neta y se aplica la ecuación de Nernst a todo el proceso, restando a la diferencia de potencial estándar que entrega la pila, 1,207 volts, el producto del cociente entre 0,05916 y la cantidad de electrones que aparece en la ecuación iónica neta por el logaritmo decimal del cociente de reacción. Se observa que el resultado es el mismo que se obtuvo con anterioridad, trabajando los electrodos por separado. En la medida que la reacción redox avanza a presión y temperatura constantes hasta alcanzar el equilibrio, la diferencia de potencial de la pila irá disminuyendo hasta anularse. Si aplicamos la ecuación de Nernst a toda la pila en esta última situación, el cociente de reacción coincidirá con la constante de equilibrio de la reacción. Por operaciones matemáticas se obtiene la relación entre la constante de equilibrio y la diferencia de potencial estándar del proceso redox. La constante de equilibrio del proceso redox es igual al valor del número E elevado a un exponente que se obtiene multiplicando a la cantidad de electrones transferidas en el proceso, n sub e menos, por la constante de Faraday F y por la diferencia de potencial estándar del proceso, delta E supra 0, y dividiendo por la constante de los gases R y por la temperatura absoluta T a la que ocurre la reacción. Estas expresiones pueden utilizarse para la obtención y el cálculo de las constantes de equilibrio. Para describir la constitución de una pila, se conviene en hacerlo partiendo desde el ánodo y recorriendo imaginariamente su interior hasta llegar al cátodo. Durante esa trayectoria se indica la composición y estado de agregación de las distintas fases que se recorren y se marca con una raya vertical u oblicua cada interfaz que se atraviesa. En el ejemplo se describe la constitución de la pila de iones cobre y cloro gaseoso analizada anteriormente. Como se comienza desde el ánodo, primero se encuentra el conductor electrónico de platino. Se atraviesa una interfaz para ingresar a una solución acuosa que contiene, simultáneamente,
iones cuproso y cúpricos en concentraciones 0,6 molar y 0,4 molar respectivamente. Se atraviesa una interfaz al ingresar al cristalino y otra al salir de él, para encontrarse en una solución acuosa con iones cloruro en concentración 0,4 molar. Continuando, se llega a otra interfaz para pasar a una capa gaseosa de cloro a una presión de 0,5 atmósferas. Y finalmente, se arriba a interfaz mediante a un conductor electrónico hecho de platino sobre el cual está absorbido el cloro gaseoso. Cuando se muestra el funcionamiento de una pila dentro de un circuito eléctrico, se representa el borne negativo, el ánodo, por una raya corta y gruesa, y el borne positivo, el cátodo, por una raya paralela a la primera, pero más larga y delgada. En este último esquema, se suele indicar la intensidad de corriente positiva I, de igual magnitud y sentido opuesto a la corriente electrónica.